Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes, bienvenidos en este martes 9 de julio a su programa Salud TV. En este mediodía que escuchamos que está lloviendo, está rico el clima, esperemos que así siga. Este día vamos a hablar un tema muy interesante, conoceremos acerca de la cirugía de tórax. Así que veamos la cápsula para entrar en contexto y luego les cuento quiénes me acompañan este día. La cirugía de tórax es una subespecialidad de la cirugía general que se encarga del estudio y tratamiento de las enfermedades que comprometen el pulmón, la pleura, la tráquea, el diafragma, la estructura ósea y los tejidos blandos de la pared torácica. Además, algunas patologías del esófago en casos clínicos seleccionados. Además de las técnicas tradicionales, los especialistas en cirugía torácica realizan diferentes procedimientos mínimamente invasivos como videotorascopías, resesiones de tumores endobronquiales con láser. Esta trabaja en conjunto con los médicos en enfermedades respiratorias y staff de oncología. Los resultados de la cirugía torácica dependen en gran medida de la selección correcta de los pacientes, de su preparación preoperatoria y de los cuidados trans y posoperatorios. En general, el riesgo de las intervenciones depende de ciertos factores como la edad del paciente, que aunque no contribuye por sí sola una contraindicación quirúrgica, puede aumentar la probabilidad de complicaciones posoperatorias, además de la comorbilidad que son las enfermedades asociadas, y también aumenta el riesgo de la cirugía. Si quieres conocer más sobre la cirugía de tórax, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros invitados del día de ahora abordarán este interesante tema. Acompáñanos. Bueno, muchísimo que aprender este día. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Bueno, en toda cirugía necesitamos quien nos dé la anestesia y en este caso nos acompaña el doctor Boris Ferman, anestesiólogo y amigo. ¿Cómo estás, Boris? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues acá estamos para brindar un poco de la ayuda y los conocimientos que podamos acerca del tema que vamos a tratar. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo estoy muy contenta acá de tener a dos de los poquitos. Me dicen que solo son 6 cirujanos torácicos en el país, así que imagínense qué orgullo poder contar con dos este día acá en nuestro set para que ustedes y nosotros aprendamos muchísimo. Bueno, una de ellas nos acompaña este día, la doctora Sonia Roque, cirujana torácica. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y pues hablaremos un poquito de cirugía torácica, que es bien amplia. Sí. Pero trataremos de explicar para que nos entiendan un poquito cómo es la cirugía torácica, que es bien importante. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, un placer para nosotros tenerla por acá. Gracias. Y el mismo placer y el mismo afecto, le damos la bienvenida al doctor Alonso Oviedo Argueta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por la invitación y bueno, esperamos esclarecer todas las dudas que tengan acerca de la cirugía torácica, una rama poco conocida, pero muy interesante. Definitivamente, y por eso me encanta tenerlos acá, aparte que poco conocida, pero además tan importante y tan amplia. A ver, doctora, comencemos con usted. Cuéntame un poquito qué incluye cuando hablamos cirugía torácica. ¿Cuáles son las patologías que vamos a operar a nivel del tórax? Bueno, la cirugía torácica, ¿verdad?, es la cirugía que se dedica especialmente a la cavidad torácica. Como lo dice, cavidad torácica incluye lo que son las costillas, los pulmones, que constituyen la cavidad torácica, la pleura, que es lo que envuelve la parte externa del pulmón, y lo que encontramos los dos pulmoncitos. Va incluida también el corazón, pero es una rama también aparte que se llama la cirugía cardiotorácica. También lleva esófago, tráquea y todo lo que se encuentra en la cavidad torácica, a partir de la parte superior, que es la entrada a nivel del cuello, y en la parte inferior, que es el diafragma, que es uno de los músculos más importantes respiratorios. Ahí se divide lo que sería la cirugía torácica. Entonces, definitivamente, toda cirugía que haya que hacer a este nivel amerita un cirujano torácico. Sí. Y cardiotorácico en el caso que vaya a incluir el corazón. Correcto. Sí. Bueno, a ver,
¿cuáles son las patologías más frecuentes que ustedes intervienen? Bueno, dentro de las patologías más frecuentes, a la cabeza el cáncer, ¿verdad? El cáncer de pulmón, que es el cáncer más frecuente a nivel mundial y el que más genera ingresos hospitalarios y mortalidad. Y lo lamentable es que es prevenible porque la principal causa es el tabaco. Luego tenemos toda la patología benigna, ya sea por un pulmón que genere bulas, que son un adelgazamiento del tejido del pulmón, neumotórax, que es cuando uno de esos pulmones se puede explotar, todas las deformidades de la cavidad torácica o por fracturas. Lo otro que tenemos en El Salvador es una alta incidencia de trauma, por lo tanto todas las lesiones en tórax debidas a trauma, ya sea cerrado o penetrante por arma de fuego, por arma blanca, son manejadas por nosotros. Toda la patología, tanto cáncer y no cáncer de tráquea, y un componente que la gente no conoce mucho, que es el mediastino, que son todas las estructuras que están en medio de los dos pulmones, en el centro de la cavidad del tórax, exceptuando el corazón. Nosotros lo único que no operamos es corazón y columna vertebral a nivel del tórax. Eso ya corresponde a otros especialistas como el cardiovascular o como el neurocirujano, como decía mi compañero. Ahora bien, pero me imagino que son parte de un equipo, porque en medicina pues es multidisciplinario, ¿verdad? Entonces me imagino yo que para una cirugía cardiotorácica, en este caso tendrían que estar los dos, cirujano cardiotorácico y el torácico, ¿o no? Usualmente sí, estamos trabajando en equipo. Usualmente, digamos, en el hecho de cuando se habla del trasplante pulmonar, sí es necesario que estemos el cardiovascular o el cardíaco, como se conoce en otras latitudes, y el cirujano torácico, ¿verdad? Siempre de la mano con un equipo, como le digo, ahí no solo habemos cirujanos, anestesiólogos, claro, equipo preoperatorio como neumólogos, fisioterapeutas respiratorios, tanto en el en el postoperatorio, hemodinamistas. Es una rama bastante delicada porque la complejidad puede ser similar a la del corazón, a una cirugía de corazón abierto, claro, o de mínima invasión, pero siempre de la mano con otros colegas. Bueno, y no hay cirugía sin anestesia, señores, definitivamente no puede haber. Ahora, ¿cuál sería la particularidad en cirugía torácica o cuáles son las dificultades más grandes con las que ustedes como anestesiólogos se ven enfrentados en este tipo de cirugía? Sí, lo que sucede es que, como ya explicaron los colegas, hay diferentes órganos que están involucrados en la cirugía torácica. Entonces, en la parte de anestesia, lo más importante es preparar al paciente. Es decir, como nosotros vamos a trabajar, bueno, ellos van a trabajar en pulmón, en tráquea, en todas esas estructuras que son intratorácicas, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué tipo de anestesia se va a brindar, qué tipo de analgesia se va a brindar, porque tiene que ser multimodal. Además, también se tiene que tomar en cuenta si ellos van a necesitar que se intube solamente un pulmón, o si es necesario que se intuben, o sea, que sea una intubación normal, si es una intubación selectiva. Hay muchos factores que se toman en cuenta. Además, también debe de existir una comunicación constante con el cirujano para poder determinar qué posición van a utilizar, qué área va a ser la intervenida, qué tipo de intervención, si va a ser una intervención grande o una mínimamente invasiva, que es lo que actualmente está en boga, y qué tipo de anestesia van a necesitar, cuánto tiempo, además de predecir o tratar de ver si el paciente después de la cirugía va a ser capaz de respirar por sí solo o si es necesario un periodo en una unidad de cuidados intensivos con ventilación asistida, o si no va a ser necesario. Todo eso se logra con comunicación constante con el cirujano. Muy bien. Pregunta acá de nada que ver con anestesia, por eso te pregunto realmente, en este tipo de cirugía, ¿generalmente va a ser siempre anestesia general o puede ser regional en algún momento? ¿No se puede? Sí se puede. Con los colegas comentábamos antes de entrar al aire de que se puede realizar con anestesias regionales, es decir, con un bloqueo intercostales, con anestesias epidurales, con bloqueos dirigidos por ultrasonografía, y el paciente está con una sedación prácticamente baja, es decir, un paciente despierto, que esa es una técnica anestésica que se está utilizando en otros tipos de cirugías. Ya hemos oído también aquí en este mismo programa cirugías como cirugías cerebrales que se están realizando con un paciente despierto. Entonces, igual en la cirugía torácica se puede llegar a ese punto. Hay que evaluar bien cada paciente. No todos son candidatos
ya sea por el tipo de cirugía o por el tipo de paciente, a ese tipo de anestesia. En general se utiliza anestesia general, pero sí puede hacerse como lo estamos ahorita comentando. Con una anestesia de tipo regional. Sí. Bueno, ¿qué pasa en el caso de los accidentes? Porque yo creo que todo es como más fácil, o sea, tenemos dos tipos de cirugías torácicas, o sea, aquella que es electiva, programada, preparada y que se puede tomar todas las consideraciones, y aquella que es de emergencia, de urgencia y que no da chance de muchas cosas. ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta ahí? Bueno, hay que tomar mucho en cuenta el mecanismo del trauma. Últimamente en el país, mucho accidente de moto, que ese podría ser quizás nuestro nivel más alto de trauma que tenemos en el país. Y pues la llamada, tenemos un trauma de tórax, este puede ser también trauma cerrado por accidente, puede ser un trauma abierto por una herida por arma blanca, un cuchillo o un asalto de este tipo. Pues en ese momento quien tiene que recibirlo, el hospital, la emergencia, estabilizar al paciente, en ese momento ingresamos con el paciente y las decisiones se toman en el momento, ¿verdad? Pero todos seguimos un algoritmo, protocolo. Un protocolo, sí. O sea, no todos los pacientes, ¿cómo se llama? Se puede llegar a pasar a cirugía, ¿verdad? Pero en algunos casos, cuando nosotros vemos que son emergencias puramente quirúrgicas, no se piensa dos veces, se pasa el paciente y se trata la manera en ese momento de solventar el problema que lo está llevando a, ¿cómo se llama? A la muerte, porque estos son traumas que nos dan minutos. Sí, son minutos, son las decisiones en el momento se tienen que tomar. Ya podemos hacerlo por vía anterior, que sería en este caso una esternotomía de emergencia o una toracotomía, que más adelante podemos hablar de eso también. Claro que sí, está muy interesante el poder entender de qué forma vamos a abordar o a entrar, mejor dicho, a la cavidad torácica. Todo eso y más al regresar. Pero ¿qué les parece si escuchamos ahora qué noticias nos trae a Astrid Ábalos en TN21 en el avance? Ya volvemos. Artiga, especialista en pediatría, y te invito a que me acompañes a la nueva sección de Salud TV, Mi Pediatra en Casa, donde abordaremos temas importantes sobre la salud de tus hijos. Acompáñame todos los días en Salud TV. Estás viendo Salud TV. Activa tu mente con Neuroglután, estimulante cerebral que mejora tu concentración y memoria. Neuroglután contiene ácido glutámico, ginseng, calcio, complejo B, entre otras vitaminas que mejoran el estado de ánimo y el sistema nervioso, combatiendo así la fatiga física y mental. Neuroglután en sus 3 presentaciones: jarabe, tabletas y sobres bebibles que no contienen azúcar. Ten un cerebro poderoso con Neuroglután de Laboratorios Suizos. De la tos, que a uno le da tanto tos, se enferma de aquí. A veces uno no va a pasar consulta cuando le toca, y a veces por las necesidades, ¿no? Se complica, y a veces hasta la cirugía tiene que llegar uno por no estar a tiempo, pues. Cáncer, infecciones, sí, todo eso. Lo de la tiroides y algunos nódulos que se formen, pienso yo. Sí, la tiroides también se puede, cuando tienen dificultad como para, o sea, el paso se hacen una traqueostomía, también se puede, lo de la fístula traqueoesofágica. Pero ahora con la nueva tecnología no es preciso, sino que hay un sistema adelantado en donde a través de las, ¿cómo le pudiera decir?, de la ciencia, las operaciones se las pueden hacer sin hacerle ninguna herida, solo le hacen unos hoyitos. Así es que no hay por qué preocuparse. La preocupación es aliméntese bien, coma sano, duerma bien, bote el estrés, haga ejercicio, y ahí no va a padecer de nada. Mire, yo 82 años y aquí me tienen, mire.
Miren, de verdad que me encanta escuchar cada día las respuestas que nos dan en el sondeo. Es que de verdad que nos hemos puesto las pilas, mire cómo estamos aprendiendo y me encantan todos los consejos que dio el señor aquí último. ¿Qué le pareció, doctora, las respuestas de nuestra gente? Pues la verdad que me han asombrado porque pacientes que los señores mencionaban... ¿Diagnósticos qué? Diagnósticos, sí. La señora del bocio endotorácico. Sí. Nosotros tratamos el bocio endotorácico porque tenemos bocios que llegan hasta dentro del tórax y hay momentos que hay necesidad de abrir el esternón, que es el hueso que se encuentra anterior al tórax. Y pues me sorprende, la verdad, que la señora lo había mencionado, y también las fístulas traqueoesofágicas, que son también bien comunes y que las tratamos nosotros. ¿Y qué le parece, doctor, que el señor dijo, bueno, que ya no es necesario hacer esas grandes heridas, ¿eh? Bueno, la verdad es que está en toda la razón. La nueva corriente de cirugía de tórax pues nos lleva a hacer cirugía de mínima invasión. Básicamente es en eso en lo que nosotros hemos tratado de especializarnos, hasta el punto que únicamente hacemos una sola incisión de más o menos 2, 3 o 4 centímetros, dependiendo del tamaño que vamos a resecar de tumor, de pulmón, de cualquier otra masa. Entonces vemos que la ciencia y la tecnología pues en medicina nos ha favorecido en pro de nuestros pacientes. Bueno, mire, me encanta escuchar de verdad cómo nuestra gente está cada día aprendiendo más y se está actualizando en estos conceptos. ¿Qué diagnósticos que no hemos mencionado o de qué otras enfermedades podemos echar mano a través de la cirugía torácica en su variante, ¿verdad? Tanto laparoscópica como a lo mejor con una incisión un poco más grande. Sí, como, bueno, por incisiones pequeñas, por la que nosotros realizamos, bueno, hay mucho neumotórax, que es como comentaba el doctor, que son las bulas, y estas bulas se rompen espontáneamente y producen un colapso del pulmón, que puede ser... En pacientes jóvenes toleran muy bien andar solo respirando con un pulmón, pero hay pacientes de avanzada edad, pacientes que han sido fumadores crónicos, que tienen estos tipos de bula y algún movimiento, alguna tos puede reventar una de estas bulas y hacer un neumotórax y puede ser mortal. Y estos pacientes cuando son, bueno, últimamente en los últimos estudios se operan el primer episodio y se puede hacer por una mínima incisión, por una herida de 3 centímetros, como comentaba el doctor. Y el paciente puede tener una recuperación rápida que al día siguiente se puede ir para su casa. Excelente. Sí. Bueno, recordemos que cirugía torácica, como les mencioné anteriormente, son bien poquitos los cirujanos torácicos que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, ellos además, son médicos de referencia, ¿cierto? O sea, generalmente no es que usted va a ir a pasar consulta con el cirujano torácico de una vez. Por lo general va a llegar de referencia. ¿Cuáles son los especialistas, los colegas que son sus máximos referentes, doctor? Bueno, de la mano siempre con nuestros neumólogos. Ellos son a la cabeza el primer punto de contacto del paciente que puede requerir una cirugía de tórax, ¿verdad? Nódulos pulmonares sin saber su diagnóstico, pacientes con infecciones, ¿verdad? Que pueden llegar a generar abscesos y que hay que echar mano de la cirugía para poder drenarlos. Tenemos también nefrólogos u oncólogos, que estos nos pueden referir a aquellos pacientes que coleccionan líquido entre el pulmón y la caja torácica por dentro. Eso se llama derrame pleural. También tenemos dermatólogos, cuando el paciente le sudan mucho las manos, las plantas del pie, eso se llama hiperhidrosis. Ellos nos pueden referir al paciente que después de tanto tratamiento con tópicos, con inyección de toxina botulínica, botox, ¿verdad? No mejoran. Entonces nosotros llegamos a hacer una cirugía dentro del tórax para poder interrumpir el nervio que produce esa secreción aumentada del sudor. Mire, qué interesante. Yo creo que mucha gente está en casa en este momento escuchando, hey, fulanito, sultanito, que le sudan tanto las manos y los pies y que deja hasta mojados los zapatos y los arruina constantemente por el excesivo sudor y no hayan que hacer. Esto es de verdad que es muy interesante. ¿Qué es lo que hacen en realidad en ese caso? La verdad lo que se hace es que se va a buscar el nervio, que se llama simpático, y se hace una sección de en 2 niveles. Se puede hacer una sección completa o se puede hacer un clipaje para detener la transmisión del estímulo, ¿verdad? Que lleva a las glándulas para que esta secreción se detenga. Como le digo, todo no es inocuo, más en cirugía. Claro. Pero se le explica al paciente, se le da un consentimiento informado para que él entienda la gama de circunstancias que conlleva una cirugía de tórax. Bueno, la verdad es que es bastante, como usted bien dice, no es inocua. De hecho, cuando uno piensa en cirugía torácica, bueno, se imagina grandes incisiones, a pesar de que ya hablamos que a lo mejor la más grande que van a hacer tiene 4 centímetros, quizá.
Pero, ¿qué otras enfermedades? ¿La miastenia gravis me mencionaban, doctora? Sí, la miastenia gravis, en este caso, en la parte anterior del tórax, en mediastina anterior, podemos encontrar lo que es un TIM. Bueno, en el caso de cirugía torácica, habría que irlo a remover, porque puede ser productor de miastenia gravis. Entonces, en este caso nos toca a nosotros, podemos hacerlo por mínima invasión, por una incisión pequeña, ir a remover todo. También hay casos, ¿verdad? Porque no es solo un timo pequeño, porque va a haber timos grandes que necesiten no solo la remoción del timo, sino también de la grasa que se encuentra alrededor del corazón. Y eso también lo hacemos por mínima incisión. Termina siendo, en este caso, curativo para el paciente. Ya que esto es lo que le está produciendo que el paciente tenga miastenia gravis. Interesante. Boris, ¿problemas para mantener la vía aérea en cirugía torácica se dan con mayor frecuencia que en los otros tipos de cirugía o no? Sí, lo que sucede es que en la cirugía torácica, recordemos que estamos trabajando ya sea en el pulmón o cerca de él, entonces necesitamos mantener la vía aérea lo más estable posible. Por eso la comunicación con el cirujano es importante, porque si necesita que el pulmón esté sin movilizarse, pues se intuba el pulmón contrario para poder desinflarlo o inflarlo, por así decirlo, y que ellos puedan trabajar con mayor libertad. Con la cirugía de mínima invasión todo eso va disminuyendo, pues, pero siempre es importante mantener la vía aérea estable, pues, porque ellos necesitan que no se esté movilizando mucho, una adecuada exposición del área quirúrgica y que puedan trabajar de una forma libre, pues. Entonces esa es parte del trabajo que hacemos como anestesiólogos. Bueno, eso es definitivamente importante. Ahora bien, en cuanto a la preparación, cuando a ustedes les llega por referencia, hablemos en el caso de un cáncer de pulmón, obviamente ya tiene que haber sido visto por el neumólogo, el oncólogo, o sea, probablemente todas las otras especialidades. ¿Ustedes realizan algún otro tipo de estudios previos o cómo deciden en qué momento van a operar y cómo van a operar? Básicamente existen clasificaciones que nos van a estandarizar cuando un paciente puede ser sometido a una cirugía. En este caso, si el paciente es referido por un neumólogo, un internista, ¿verdad? Tenemos que ver su función pulmonar, porque si su función pulmonar es apta y está adecuada para poder hacer la resección de, en este caso, la masa, podemos someterlo a cirugía. Pero si en dado caso el paciente no tiene una adecuada función pulmonar y contrario a esto, podemos someter al paciente a un riesgo demasiado elevado, inclusive de una complicación transoperatoria o postoperatoria, pues ahí es donde nosotros echamos de mano de otras ramas, en este caso radioterapia, quimioterapia. Entonces son situaciones en las que nosotros tenemos que ver primero su función pulmonar, segundo qué tan avanzado está el cáncer. En este caso los radiólogos nos reportan en la tomografía, en el TAC, ¿verdad? Que son radiografías un poco más avanzadas, ¿verdad? Que nos dan el detalle de si está infiltrando o no el corazón o las arterias grandes que se encuentran cerca. Entonces, sí es una secuencia y un orden lógico para la función preoperatoria. Y si el paciente tiene una limitación, inclusive se puede rehabilitar, así como la gente llega a hacer ejercicio, ¿verdad? Para hacer masa muscular, así se puede ejercitar el pulmón y el diafragma para llevarlo a una mejor condición respiratoria y que pueda tolerar una cirugía. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos de boca de la doctora Mercedes Gallego, neumóloga? Ella nos habla sobre el diagnóstico de enfermedades respiratorias y torácicas que van a requerir cirugía. Veamos. Hola amigos de Salud TV, estoy nuevamente acá saludándolos. Soy la doctora Mercy Gallegos, neumóloga de adulto. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de patologías respiratorias o torácicas que puedan llegar a meritar una cirugía. Hoy en día las cirugías van desde que son mínimamente invasivas hasta cirugías abiertas de la cavidad torácica. Muchas patologías, por ejemplo, respiratorias, ¿verdad?, infecciosas, pueden llegar en algún momento de su evolución a tener un desenlace en una cirugía. En cuanto a las infecciosas, podemos mencionar, por ejemplo, las neumonías cuando tienen una complicación. Una de las complicaciones de la neumonía es que puede haber un derrame pleural, que es el escape de líquido a la cavidad pleural. La cavidad pleural está conformada o está entre la capa que cubre el pulmón y las capas que cubren la costilla. En ese espacio puede haber líquido infeccioso secundario a una neumonía, que cuando se llega a formar pus se llama empiema,
y en ese caso pues hay que colocar un tubo de drenaje para que salga el material purulento o llegar a meritar una cirugía que se llama decorticación, que es ir a limpiar la pleura. Por ejemplo, también cuando hay patologías ocasionadas por traumas, por golpes, por accidente, pueden llegar a traumatizar la cavidad torácica y formarse sangre dentro de la cavidad pleural. Esa es una patología que amerita un abordaje quirúrgico. Por último, también las patologías neoplásicas, cánceres de pulmón, pueden llegar a meritar, ¿verdad?, que llamemos al cirujano torácico para que nos reseccione el tumor o el nódulo que esté en cualquiera de los pulmones. Bueno, amigos de Salud TV, espero que haya sido de provecho estos comentarios. Siempre la recomendación es acudir lo antes posible a su médico de confianza para poder resolver las situaciones antes de llegar a una cirugía. Soy la doctora Mercy Gallegos, neumóloga. Muy buenas tardes. Estás viendo Salud TV. Antes de continuar con nuestro programa, el recordatorio día a día. Por favor, tenemos tiempo, estamos a tiempo, podemos salvar a Axel, el niño que nació con atresia de vías biliares, que necesita urgentemente su trasplante hepático. Necesita reunir $250,000 su familia para lograr este trasplante, que es su única oportunidad de salvar la vida. Aquí en Megavisión nosotros contamos con gorras y con camisetas a la venta promocionales para que usted nos pueda colaborar con $8 y con $6, las camisetas en todas las tallas. Pero si usted no desea hacerlo a través de estos medios, pues ahí tiene en pantalla la cuenta de Tigo Money para que nos ayude a recolectar entre todos este dinero. También está la cuenta del Banco Agrícola, en la cual usted puede hacer un depósito, una transferencia desde su cajero automático o desde su teléfono. En fin, hay formas de donar, todas están ahí listas para que todos podamos apoyar a Axel. Estamos a tiempo. Bueno, y luego de recordar esto, quiero hablar sobre nuestra nueva sección que le presentamos el día de ayer, Mi Pediatra en Casa, a cargo de la doctora Vanessa Artiga, nuestra pediatra. Hoy es la segunda edición, así que veamos qué consejos nos trae hoy Vanessa. Soy la doctora Vanessa Artiga y esta es tu sección, Mi Pediatra en Casa. Este día abordaremos el tema sobre el vómito. El vómito es un síntoma muy frecuente en todos los niños de diferentes edades. Esto puede ser desde un problema de una indigestión hasta una infección de vías urinarias que muchas veces pasa desapercibida por todos los papás. El vómito constituye una de las principales causas de deshidratación en los niños y en los niños menores de 5 años puede cursar con peligro de la muerte. Por lo tanto, tiene que tener un gran cuidado cuando usted está con un chico presentando muchos vómitos, debido a que esto es capaz de no retener ningún contenido en el estómago. Por lo tanto, el primer paso que usted debe de hacer es ubicar al niño en una posición que sea también cómoda para que el chico pueda vomitar. Asimismo, no debe de dar líquidos inmediatamente posterior al vómito, debido a que el niño todavía presenta el reflejo de la náusea y va a hacer que el niño siga vomitando. Además, tiene que tener una gran precaución en el líquido que usted le va a ofrecer a su niño. No se recomienda que usted después del vómito le dé alimento o le dé un líquido que le pueda irritar más el estómago, como jugos naturales o como otra sustancia como sodas. Así que usted debe de procurar esperar 30 minutos, hablar con su pediatra e inmediatamente comenzar con sorbos ligeros de líquido o de suero. Así que ya saben, papitos, cuando ustedes tengan un niño que esté vomitando, esperamos 30 minutos para iniciar la hidratación con suero. Soy Vanessa Artiga y esto fue Mi Pediatra en Casa.
tienen nuestra nueva sección Mi Pediatra en Casa. Está para todos ustedes que están en casa, que tienen a cargo el cuidado de un niño. Así que esto va dirigido a padres, abuelitos, a hermanos, a cuidadores, niñeras, maestros, en fin, a todo aquel que quiera aprender cómo mantener saludables nuestros niños y qué hacer en caso de emergencia. Continuamos entonces con nuestro tema del día de hoy, cirugía torácica, y contamos con la presencia de los 2 cirujanos torácicos, 2 de los únicos 6 que hay en el país, así que es un honor tenerlos por acá. A ver, hablábamos ya también, y por supuesto con Boris, hablábamos de las dificultades que puede haber de mantener la vía aérea, ¿sí? Ahora, la preparación para una cirugía, doctora, para una cirugía torácica, ¿qué otras cosas, además de las que ya mencionó el doctor, vamos a hacer? Bueno, para un paciente que ya está programado para cirugía torácica y ese paciente tiene que tener las indicaciones preoperatorias de la evaluación neumológica, porque siempre, nuestros pacientes llevan evaluación neumológica para ver la capacidad pulmonar con la que nos vamos a manejar durante la cirugía y en el postquirúrgico. Sí, si este paciente tiene algún problema preoperatorio, nosotros tenemos que mandar la rehabilitación pulmonar, ¿ok? Esta rehabilitación pulmonar, hay especialistas, neumólogos que se encargan de eso, que nosotros tenemos estos referentes, y ellos se encargan de, por ejemplo, un mes, dos semanas o un mes previo, hacer ejercicios pulmonares, que ellos son los que especializados y los que lo manejan. Y también en el caso de pacientes que fuman, porque es el del riesgo de cáncer, pacientes que fuman, casi siempre los pacientes que fuman nosotros tenemos que suspender el tabaco, sí. Casi siempre nosotros lo dejamos un mes previo de no fumar, porque esto nos produce a nosotros mucha irritación en la mucosa bronquial. Si en el momento del postquirúrgico el manejo de secreciones no es adecuado, y eso puede complicar al paciente durante el transoperatorio y también el postquirúrgico, ¿verdad? Claro. Porque nos pone en riesgo mucho de hacer muchas neumonías postquirúrgicas y ya empiezan los problemas de fiebre, y puede ser que la cirugía haya sido muy bien, pero ya este tipo de problemas nos pueden complicar un poquito el paciente. Entonces nosotros lo que hacemos es evitarlo, que el paciente no fume, idealmente que no vuelva a fumar, pero como este es un hábito, entonces un hábito un poco difícil. Es un hábito difícil de quitar. Y se requiere de mucha fuerza de voluntad y disciplina. Sí. ¿Cuánto tiempo andará durando más o menos una cirugía torácica? Obviamente depende del diagnóstico, pero aproximadamente. Aproximadamente, y con las nuevas técnicas, si se tiene con el instrumental necesario, estaremos hablando de 1 hora y media a 2 horas cuando hablamos de una resección pulmonar estándar. 1 hora y media a 2 horas es lo que normalmente dura, y como le digo, pueden ser desde 30 minutos hasta 6 horas, dependiendo de la complejidad del caso, ¿verdad? Eso hablando de cirugía pulmonar. La que le mencionaba de la cirugía para la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, puede durar usualmente un rango entre 30 minutos por lado, porque esta se hace de forma bilateral. Vamos a la sección abordar, del simpático en la que exacto, hablamos. Vamos a cortar el nervio de ambos lados. Entonces, la incisión es mínima, más o menos 2 centímetros a la altura de la axila en cada lado, y lo que se hace es cortar el nervio simpático. Y luego, como le digo, hay cirugía de costillas cuando tenemos múltiples fracturas o deformidades de la caja torácica, es decir, estos pechos que son hundidos o cuando son saltados, ¿verdad? El pectum excavatum y carinatum, pues esas cirugías son un poco más largas cuando se hacen de forma abierta, ¿verdad? O cuando se tiene la forma mínimamente invasiva, puede durar más o menos unas 2-3 horas. Lo importante más que todo es el tiempo de recuperación del paciente, ¿verdad? Que ya no tenemos el mito que el paciente después de la cirugía va a quedar en ventilación mecánica. Si se logró manejar anestésicamente bien el paciente con una buena función pulmonar, sale extubado a una habitación de cuidados intermedios o una habitación estándar sin ningún problema. ¿De cuánto será la incapacidad laboral? Bueno, ahí depende. Porque si es una cirugía mínimo invasiva, como la que nosotros hacemos, que es por 3 centímetros, 4, aproximadamente 21 días. 21 días. 21 días, sí, pero si es una cirugía grande. Pero si es una cirugía más grande puede ser de más. Sí, obviamente. Puede ser de más. Pero en promedio 21 días. 21 días, sí. Bueno, vámonos a una pausa y al volver, mitos y verdades en relación a la cirugía torácica. Ya volvemos.
¿Qué significa ser médico? Bueno, primero que nada considero que es un honor y un privilegio estar cerca de Dios a través de nuestra profesión. La mejor parte de ser médico para mí es lo gratificante que es ver la sonrisa de satisfacción, de alegría, de alivio. Bueno, la verdad es que más que felicitación es agradecerles por el apoyo, ¿verdad? Y el agradecerles por el tiempo que dedican a educar a los televidentes, a educar a nuestra población, a que todos aprendamos y a que seamos cada día mejores. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día hablando de cirugía torácica en nuestra sección de mitos y verdades que ya usted conoce. Yo emito en la creencia popular y nuestros invitados se encargan de desmentir o ratificar. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos dice, después de la operación no podré levantar nada. Doctor Oviedo. Falso, totalmente. Al siguiente día posoperado, el paciente tiene que levantarse, inclusive si lo puede hacer a las 12 horas o inclusive antes, tiene que levantarse para que el pulmón que ha sido intervenido pues vuelva un poco a su función normal. Y ya prácticamente al terminar la incapacidad laboral puede volver a su vida normal. Normal, completamente. Muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, si la cirugía es de pulmón, necesito usar siempre mascarilla de oxígeno. Doctora Sonia. Ese es un mito, totalmente. Después de una cirugía pulmonar, usted lleva una vida normal, igual no se va a infectar, no hay necesidad de oxígeno, puesto que si ha pasado cirugía, usted va a tener una capacidad pulmonar normal. Así que no va a ser que usted va a estar usando mascarillas de oxígeno ni nada por el estilo. No. Muy bien, el siguiente de nuestros mitos. Este me gusta porque este es bien popular. Dice, la anestesia me va a dañar el cerebro. ¿Boris? Completamente falso. Una anestesia bien planificada, bien llevada y realizada por un médico anestesiólogo no tiene por qué dañar el cerebro. No tiene por qué dañar, así es. Bueno, sigamos con nuestros mitos en relación a la cirugía torácica. El siguiente dice, después del procedimiento no podré llevar una vida normal. Doctor Oviedo. Mito. Usted va a poder realizar su vida habitual, su vida laboral, toda su actividad física normal, ¿verdad? Entonces, lo importante es que su función pulmonar preoperatoria antes de la cirugía haya sido la adecuada y que usted haya sido adecuadamente cogitado para la cirugía. Por lo tanto, no tiene por qué haber alguna complicación. Muy bien. Siguiente nos dice, la cirugía torácica puede causarme la muerte. Doctora Sonia. Ese es un mito. En manos de expertos, la cirugía es algo controlada, hay cuidado de eso y los riesgos operatorios son cirugías complicadas y delicadas. Puede haber un riesgo de muerte, eso sí, o sea, dependiendo de la complejidad de la cirugía o como toda cirugía, pero en manos de expertos es un mito. Pero además no va a ser la cirugía quien cause la muerte. Exactamente. Realmente. Probablemente el padecimiento que tenga y la dificultad o la complicación que pueda haber durante el procedimiento. Sí, es que es bien amplia. Ahí sí no se puede poner si usted es un mito o una verdad, porque dependiendo de la complejidad de la cirugía. Pero lo que sí es un mito es que es la cirugía la que le va a causar la muerte. Sí, la cirugía no le va. O sea, no es esa. Sí. La idea es que la cirugía se va a realizar para poderle salvar a usted la vida o mejorar su padecimiento. Exacto. Veamos el siguiente. Bueno, ya hablamos de que no daña el cerebro, pero ¿qué pasa con otros órganos? Dice, la anestesia puede causar daño en otros órganos. ¿Boris? Es un mito, porque la anestesia, el concepto de anestesia general balanceada, cubre todos esos aspectos. Es decir, se tiene que dar de una forma tan equilibrada que todos los órganos permanezcan con su función vital y durante la cirugía y después de la cirugía. Entonces es un mito que puede causar daños en otros órganos, bien llevada. Exacto, porque estamos hablando que la idea es tenerlo dormido, pero con todos sus órganos funcionando adecuadamente, ¿verdad? Como debe de ser. Siguiente de nuestros mitos.
Nos dice que la cirugía torácica dura siempre más de 2 horas, doctor Oviedo. Bueno, como mencionábamos antes, esto es muy variable y en ocasiones pueden ser cirugías muy rápidos de 15, 20 minutos, ¿verdad? Y inclusive los casos más complejos pueden llegar a durar entre 4 o 6 horas, ¿verdad? Lo importante es que el paciente tenga el mejor resultado posible, salga con la adecuada evolución que nosotros necesitamos de nuestros pacientes y que su problema se le haya solventado en la cirugía. Cirugías de 15 a 20 minutos, imagínense, se tarda más el anestesiólogo en dar la anestesia que en lo que el cirujano termina el procedimiento, ¿cierto? Ya se va a enojar el doctor ahí, me va a decir que no. Sí, pero es la verdad. Es otro anestesiólogo. Otro anestesiólogo. Veamos el siguiente de nuestros mitos. El siguiente nos dice, los pacientes suelen ser siempre de mediana o de mayor edad, doctora Sonia. Sí, la mayoría de los pacientes son de mediana y mayor edad, porque esa es la evolución. Bueno, el ejemplo del paciente con cáncer, ¿verdad? Cáncer pulmonar, que es en la etapa donde se presentan, en mediana y mayor edad. Pero si es por trauma, ahí no hay edad, no hay ninguna característica que pueda discriminarle quién va a ser candidato o no. Pero en pacientes por cáncer, sí, mediana y mayor edad. El paciente por miastenia gravis, el paciente por sudoración excesiva también. Sí, no, ellos son pacientes jóvenes la mayoría. Ajá. Sí, esos son los pacientes jóvenes por el tipo de presentación que se da. Así que sí. No es cierto, señores, no es que tenga específicamente solo para gente de esta y esta edad, ¿verdad? Sino que va a depender del padecimiento. Bueno, y el último de los mitos de este día nos dice, aunque me apliquen anestesia, siempre sentiré dolor después. Ajá, Boris. Eso es un mito, porque la anestesia bien planificada, en constante comunicación con los cirujanos, debe de prevenirse el dolor. De hecho, es un factor importantísimo en este tipo de cirugías, porque si el paciente le duele, no va a respirar adecuadamente y no va a rehabilitarse adecuadamente ese pulmón. Entonces debe de cubrirse eso, volviendo a esta frase un mito. Excelente. Bueno, estos fueron los mitos y verdades de este día. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día hemos estado aprendiendo de cirugía torácica y definitivamente pues aquí con nuestros especialistas invitados conversando que las causas más frecuentes, y esto es un mensaje que me gustaría que nos quede claro a toda la población, porque lo que ellos manejan con mayor frecuencia son las cirugías por traumas torácicos. Y hablemos un poquito de las situaciones que estamos viviendo, porque son accidentes por lo general de motocicleta, me decían. Sí, cuéntanos un poco, doctor, porque yo creo que es importante que la gente entienda que las motocicletas, pues, hay que tener mucha prudencia. Definitivamente todos al volante es una gran responsabilidad. Sí, la verdad es que el principal motivo por el que nosotros tenemos que intervenir a nuestros pacientes son fracturas múltiples, ¿verdad? Tórax básicamente destrozados, y la mayoría son nuestros pacientes en motocicleta, ¿verdad? La educación vial que estamos manejando ahora, tenemos unos índices de accidentes automovilísticos extremadamente altos, lo cual está haciendo que nuestra población sufra estas consecuencias, sufra la necesidad de tener que entrar a un quirófano por un accidente e inclusive un desenlace que puede ser hasta fatal. No, y realmente en relación a lo que estábamos mencionando acá en los mitos, que decía que los pacientes por lo general son pacientes de mayor edad, pues acá tenemos lo que decíamos, la otra cara de la moneda, porque la mayoría son jóvenes, ¿no? Manejando motocicleta. Sí, la mayoría son jóvenes y pues como comentamos, si tienen suerte de llegar al hospital, porque la mayoría mueren en la escena del accidente. Sí, y hemos visto de todo. No, y la otra es que con el tráfico, una ambulancia logra llegar al hospital. No, y supóngase que llegaron a traerlo. Más que todo creo que es la falta de tolerancia que se encuentra en la población, ¿verdad? De no permitir el paso al prójimo o algo por el estilo. Mire, viene siendo la falta de tolerancia de algunos y la falta de imprudencia de otros, sí. ¿Verdad? Porque definitivamente la motocicleta debe ser considerada tanto por el motociclista en sí como un automóvil que debe de ir en su carril. Exacto. Adelante del otro, no sobrepasando y metiéndose por esquinitas donde realmente complica más la situación y se expone mayormente. Sí.
Bueno, cirugía torácica, hemos hablado más en su mayoría de los mitos y las complicaciones cuando hablamos de pulmón y de pleura, pero ustedes mencionaron también esto de cáncer y todo lo que está a nivel de la cavidad mediastino, ¿verdad? Entonces, ¿qué patologías hay a ese nivel y cuál sería como que el tiempo de duración de estas cirugías, la recuperación, el pronóstico de estas cirugías? Bueno, en este caso, el mediastino posterior, esófago, que el cáncer de esófago lo maneja cirugía torácica, y las cirugías son largas, requieren de varios cirujanos torácicos también, dependiendo de los abordajes que se van a hacer, porque puede, por ejemplo, si es una esofagectomía total, que en caso tiene que ocuparse 3 tiempos, tiene que tener un abordaje abdominal, que va a estar un equipo quirúrgico torácicos en abdomen, 2 cirujanos torácicos, por ejemplo, en tórax, y todavía tenemos una tercera incisión que puede ser a nivel cuello. O sea, estamos hablando de cirugías de aproximadamente 5 o 6 horas. Bueno, en otras latitudes se hace por videos, pero también pues, cirugía abierta, ¿verdad? La mayoría. Y aparte también, como mencionaba la señora en el video de la cápsula, las fístulas traqueoesofágicas también, que se tienen que manejar también por vía, que se encuentra a nivel de mediastinos también, mediastino posterior, mediastino medio, y también cirugías largas, que estamos hablando de 4 o 5 horas. Los timomas, que hubiera sido un tumor en el timo, recordemos que este es un remanente, ¿no? Que ya en teoría no tendría que estar, pero hablemos un poquito de eso. Bueno, la verdad, en ocasiones podemos encontrar masas en mediastino y estas pueden ser quísticas, pueden ser sólidas. Si hablamos, hay muchos quistes de pericardio, quistes broncogénitos que son de esta zona y esas pueden ser cirugías muy cortas, como le mencionaba, de media hora o 1 hora. Podemos encontrar también timomas, que es un remanente que a nuestra edad ya adulta no deberíamos tener tejido y esa masa pues debería de no existir. Pero cuando aparece, pues estos pueden degenerar a cáncer, entonces hay que resecarlas. Y lo otro es el famoso huehuecho. Hay gente que no se mira el cuello o deja que crecen y eso llegan hasta la parte del tórax, lo que es en realidad un bocio, pero la gente lo conoce como huehuecho. Eso crece y puede llegar a abarcar grandes dimensiones dentro del tórax y esa ya nos corresponde a nosotros ir a hacer la resección de esto. Bueno, a ver, Boris, tu recomendación final para la población, por favor. Quizás la recomendación más importante es que consulte a tiempo, ¿verdad? Cuando tengan un problema de los que hemos mencionado, pues que consulten con los especialistas. Para eso están los cirujanos de tórax, son los que mejor y realmente deberían de manejar el tórax y siempre que se acompañen de un equipo completo, un neumólogo, un anestesiólogo que tenga la capacidad para poder realizar estas cirugías y los cirujanos de tórax ya acá, pues, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, de verdad ha sido un privilegio, un honor conocerlos y tenerlos por acá. Muchísimas gracias, Boris, por habernos acompañado como siempre, así que espero vuelvan a acompañarnos. Gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes y que no siempre están en sintonía con su programa. El día de mañana hablaremos de salud cardíaca infantil, pero por hoy les deseo que tengan una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. Algunos consejos que debe considerar para el cuidado después de someterse a una operación torácica son los siguientes. Pregúntele a su cirujano cuánto peso puede levantar de manera segura. Es posible que se le indique que no levante o cargue nada que pese más de 10 libras, que es más o menos 1 galón o 4 litros de leche, durante 2 semanas asistida por video y de 6 a 8 después de la cirugía abierta. Usted puede caminar de 2 a 3 veces al día, al menos que su médico indique lo contrario. Se recomienda que empiece con distancias cortas e incremente poco a poco. Si hay escaleras en su casa, suba y baje lentamente. Dé un paso a la vez y prepare su casa para que no tenga que subir escaleras con demasiada frecuencia. Recuerde que necesitará tiempo adicional para descansar después de estar activo. Si le duele cuando hace algo, suspenda esta actividad de inmediato. No realice trabajo de jardinería durante 4 a 8 semanas después de la cirugía, ni utilice una cortadora de césped mecánica durante al menos 8 semanas. Pregúntele a su cirujano o al personal de enfermería cuándo puede empezar a hacer estas tareas de nuevo.